Para los que no me conozcáis aún, soy Daniel Bombón y es la primera vez que estoy aquí delante de vosotros. Aunque alguna vez en algún viernes que teníamos antes en Cero, pues me gustaba mucho llevar las veladas que hacíamos con los jovencitos. Y me gustaría empezar como solíamos empezar allí. Solíamos hacer siempre una pequeña dinámica, un poco para relajar el ambiente. Así que me gustaría ahora, si es posible, así como estáis sentados un poco, si pudieseis contestar a dos preguntas que os voy a plantear y debatirlas un poco entre vosotros. Las dos preguntas son, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste estresado? ¿Y qué hiciste para solucionarlo? Así que os doy 2 minutos, quien se encuentre solo, si se puede acercar con alguien para debatir, pero os doy 2 minutos principalmente para que contestéis estas dos preguntas. Bueno, el tiempo ha concluido. Espero que hayan salido ideas interesantes, sobre todo de cómo solucionáis el estrés. Luego me gustaría preguntaros a cada uno, ya que yo todavía no tengo ninguna solución. Y así a modo de curiosidad, yo la última vez que estuve estresado fue ayer mismo. Ayer a última hora tuve lo que se llama laboratorio de electrónica y los que hayáis vivido esta experiencia quizás lo entendáis bien. Y principalmente consiste en montar un circuito sobre una placa base. Y es muy curioso porque a veces mueves cosas que no sabes exactamente por qué ni cómo, pero todo lo que tenías deja de funcionar. Y eso fue lo que nos pasó ayer a mi compañero y a mí, que cambiamos una resistencia y todo lo que hayamos hecho hasta entonces en 4 horas de trabajo desapareció. Y la verdad que fue un momento de bastante estrés, ¿no? Pero bueno, al final se solucionó más o menos y pudimos sacarlo adelante. La verdad es que el tema del estrés es algo que me lleva preocupando desde hace tiempo, ¿no? Esta semana estuve viendo en internet buscando información acerca de cómo está a día de hoy la sociedad y encontré algunas estadísticas que dicen que después de la pandemia 7 de cada 10 personas en España sufren estrés a diario. Y claro, me sorprendió mucho, 7 de cada 10 es un porcentaje bastante alto. Así que si sois de esas 3 personas que no lo sufren, os felicito porque sois muy afortunados en estos momentos. Y lo cierto es que el estrés y la ansiedad son 2 cosas que nos suelen traer pocas cosas buenas. En general suelen venir siempre con más cosas malas que buenas, ¿no? Suelen provocarnos frustración, nos nublan muchas veces la vista, a veces podemos tender a tener pensamientos negativos.
e incluso ahora pues aislarnos, ¿no? Y la verdad es que últimamente por temas de la universidad y tal, pues yo sé que me he sentido bastante estresado, ¿no? Vivir en un extremo constante de estrés. Y tuve mucha curiosidad, ¿no? Por saber cómo reaccionaban a los personajes de la Biblia cuando viven situaciones similares. Y buscando en la Biblia encontré una historia que me pareció muy interesante, ¿no? La historia de Josafat contra los moabitas y los amonitas. Así que me gustaría, si es posible, que abrieseis vuestras Biblias y buscaseis 2 Crónicas 20, del 1 al 30. Sí. Y la verdad que esta historia me llamó la atención porque tiene cosas que considero curiosas, ¿no? Que no aparecen en todas las historias de la Biblia, ¿no? Y me gusta mucho porque empieza quizás como un día cualquiera en los últimos 2 años de la sociedad de hoy. Empieza con un mensajero que viene a Josafat y le trae malas noticias. Le dice que los moabitas y los amonitas se han juntado para enfrentarse a él, vienen a por él a presentarle batalla. Y claro, esto me recuerda a que eso es algo que nos puede pasar a todos en nuestro día a día, a veces de una forma más personal, en forma de un amigo cercano, alguien que lo está pasando mal o un problema que nos afecta a nosotros directamente, o a veces puede venir incluso simplemente con el hecho de abrir el periódico, leer las noticias, encontrar que cada vez las cosas van a peor y en vez de desconectar y relajarnos, pues empezar a seguir buscando y acabar al final como pues muy estresados, ¿no? Ya que el futuro pinta un poco negro a veces, ¿no? Entonces, me sorprende a mí mucho la reacción que tiene Josafat en esta historia, ¿no? Porque quizás hace algo que nosotros hacemos al final. Lo primero que hace Josafat es consultar a Dios. Dice en el versículo 3 que él reúne al pueblo y decide consultar a Dios. Y me parece muy curioso porque creo que es algo que muchas veces hacemos al revés, ¿no? Primero consultamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, empezamos a preguntar a mucha gente, buscamos en internet cuando nos vemos en situaciones de estrés, ¿no? Y luego ya al final, cuando ya nos encontramos, que ya sabemos que no podemos hacer nada más, es cuando decidimos acudir a Dios, ¿no? Y me parece muy bonito el hecho que Josafat lo primero que haga sea consultar a Dios. Y me gusta mucho lo que hace, porque dice en el versículo 4 que junta a todo el pueblo y a todos los sacerdotes en el templo de Judá, ¿no? Y me parece muy bonita la imagen, ¿no? De que dice que incluso vienen personas de fuera de Judá para reunirse todos juntos. Y hacen como una especie de lo que es realmente una oración conjunta. Y me parece muy importante este punto, ¿no? Porque considero que es innegable el hecho de que cuando muchas personas se reúnen y oran por un propósito, el Señor bendice de una manera increíble. Y esto de aquí diría que lo puedo experimentar muchas veces y diría que la vez que más lo he notado ha sido en los campamentos que tenemos en Entrepeñas con los niños de ACAFI, ya que, bueno, para los que no lo sepáis, en verano solemos hacer campamentos en Entrepeñas con niños de la asociación ACAFI, que muchos de ellos han pasado por el Hospital Niño Jesús, vienen algunos de ellos con tratamientos de epilepsia, algunos han tenido tratamientos de cáncer, ¿no? Y lo cierto es que cuando el primer día nos pasan, ¿no? Nos comentan cómo han sido las últimas semanas de estos niños, pues te sorprende bastante, ¿no? El hecho de que a veces dicen que han estado con 10 ataques de epilepsia o que han tenido varias complicaciones durante la semana anterior. Y me parece muy curioso porque durante esa semana que están con nosotros en Entrepeñas, las cosas son increíblemente tranquilas. Y yo estoy muy seguro que eso se debe en gran parte a que todas las mañanas nos reunimos los monitores y oramos para que el Señor nos proteja. Y considero que ahí Dios ha hecho muchísimo por nosotros porque hasta ahora no hemos tenido que temer ningún susto grave. Así que las oraciones en conjunto considero que son algo muy importante y con mucho poder. Y bueno, la historia continúa, ¿no? Y me gusta mucho en el versículo 6, ¿no? Cómo empieza Josafat su oración. Josafat dice: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna sobre todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Me gusta mucho el detalle porque Josafat lo primero que hace es reconocer quién es Dios, reconocer quién es para él en su vida.
Y no sé cuántas veces dedicamos tiempo a hacer esto de aquí, a reconocer todas aquellas bendiciones que Dios nos ha dado y aquellas situaciones en las que Dios nos ha salvado ya en algún momento. Probablemente a día de hoy nos concentramos más en las cosas malas que nos han pasado en un pasado y nos fijamos poco en las cosas buenas de las que Dios nos ha librado. Y bueno, la oración de Josafat me parece preciosa, es decir, continúa durante varios versículos. Os animo a que la leáis entera, ¿no? No la leo porque si no se me hace un poco largo. Pero me gusta mucho, sobre todo, cómo termina, ¿no? Porque refleja el estrés al que estaba sometido en ese momento Josafat, ¿no? Termina en el versículo 12 y dice: nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Estoy seguro que muchos de nosotros habremos vivido alguna vez una situación así en la que ya no encontramos salida, no encontramos ningún aliento, ningún tipo de motivación por seguir y realmente sentimos que la única solución que tenemos es que Dios haga un milagro enorme en nuestras vidas, ¿no? Y la historia continúa, ¿no? Y dice que en el versículo 15 el Señor responde a Josafat y al pueblo y les dice lo siguiente, dice: escuchad, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escucha también tú, oh rey Josafat, así dice el Señor: no tengáis miedo ni os acobardéis cuando veáis ese gran ejército, porque la batalla no es vuestra, sino mía. Esto me da mucho la atención, ¿no? Porque es precioso cómo Dios respeta, digamos, nuestro libre albedrío y está esperando a que nosotros acudamos a Él. Me recuerda mucho a cuando, no sé si os ha pasado cuando erais más pequeños y vuestros padres os estaban enseñando a cocinar y bueno, como que cuando nosotros nos gusta cocinar, pues nos gusta hacerlo solo, ¿no? Y nos gusta hacer como que todo está yendo bien, aunque vemos que algo se está empezando a quemar, ¿no? Y mientras tanto nuestra madre o padre nos está mirando, pero no dice nada, está expectante, ¿no? Y ya cuando vemos que eso de ahí no funciona, que ya está todo un poco negro, pues le volvemos a mirar así, como con cara de corderito, ¿no? Y le pedimos que por favor nos eche un cable y siempre al final pues nos ayudan y consiguen que milagrosamente todo quede muy rico, ¿no? Y yo creo que así funciona Dios, ¿no? Y Él siempre está esperando a que nosotros acudamos a Él. Y claro, eso me hace pensar que realmente la oración no es algo que nosotros, no es algo que Dios necesite de nosotros, sino realmente es la herramienta que nosotros necesitamos para conectarnos a Él, ¿no? Y cuán importante realmente es la oración en las vidas de las personas. Y bueno, y la historia continúa, ¿no? El Señor promete que va a cuidar a Josafat, que lo va a proteger, que va a proteger al pueblo, que ellos no van a tener que desenvainar ningún arma, que solamente van a tener que observar cómo Él les bendice. Y aquí ocurre algo que a mí es lo que especialmente me llama la atención de esta historia, ¿no? En el versículo 21 dice que después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: dad gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Y este me parece un detalle muy bonito, ¿no? Es decir, qué menos que agradecer a alguien cuando te está haciendo un enorme favor, ¿no? Y me alegra mucho el hecho de que Josafat decida coger un grupo de alabanza, un grupo de worship como el que tenemos nosotros aquí cada sábado, y decida llevar eso de ahí por enfrente del ejército, por enfrente del pueblo, ¿no? Y claro, y me hace pensar en eso de ahí, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos ofrecer a Dios cuando Él nos lo da todo, ¿no? Pues lo que podemos ofrecerle es eso, es alabarle, ¿no? Y bueno, y ocurre lo que tiene que ocurrir. Al final el Señor protege a su pueblo. Los moabitas y los amonitas se matan entre ellos, empiezan a matarse entre ellos, se transforman en una emboscada que solamente les afecta a ellos. Y dice la historia que al final, cuando el pueblo de Josafat va al campo de batalla, no se encuentra ni una sola persona en pie, y que lo que se encuentra en cambio es un botín enorme, un botín que tardan 3 días en recoger de lo grande que era, ¿no? Y me parece muy bonito el hecho de que Dios, cuando nos bendice, siempre nos bendice de gran manera, ¿no? Es decir, es como: te doy esto de aquí, incluso te voy a dar más todavía, ¿no? Así que me parece muy bonito ese detalle. Y bueno, la cosa es que al final de la historia dice que los otros pueblos que están cerca pues escuchan lo que ha ocurrido y entonces temen al pueblo de Josafat, no temen al Señor y deciden no atacarle. Y me gusta mucho cómo termina
Perdón. Me gusta mucho cómo termina la historia, ¿no? Dice que, por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Y claro, me da mucha curiosidad, ¿no? Cómo hemos pasado en el versículo 12 que leímos, que Josafat estaba totalmente rendido y quizás angustiado, ¿no? Eh, cómo hemos pasado a través de toda la historia a un momento de paz y tranquilidad, que es lo que le brinda a Dios, ¿no? Y diría que esa es una de las características que más me fascinan de Dios, el hecho de que Él te propone darte paz, ¿sabes? Es decir, Él es la paz, ¿no? Y me hace pensar que tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final la relación que tenemos con Él es una relación de amor. Y, y no sé si habéis tenido quizás la mala experiencia de haber estado alguna vez en algún tipo de relación que es quizás un poco tóxica, ¿no? Donde la mayoría del tiempo es todo estrés y malos pensamientos, ¿no? Y situaciones desagradables. Y en cambio lo que nos propone Dios, es decir, en cambio las relaciones que están basadas en el amor, son todo lo contrario. Es cierto que pueden existir conflictos de vez en cuando, pero la principal característica es que reina la paz, ¿no? Eso me parece algo maravilloso. Y, y bueno, diría que un poco ese es el reto. Perdón, creo que he ido un poco rápido, son los nervios. Pero diría que ese es un poco el reto que tenemos los cristianos a día de hoy, el ser capaces de confiar en el Señor de tal manera como hizo Josafat, ser capaz de dirigirnos a Él siempre en primer lugar y sobre todo el hecho de tener la confianza de que Él nos va a librar tanto de enemigos, tanto de batallas, tanto de cualquier situación que se presente en nuestra vida. Así que solamente me gustaría terminar con dos ideas. La primera sería que no existe nada más poderoso en este mundo que el vínculo que creamos los seres humanos con Dios a través de la oración, ya que es un vínculo que, como hemos visto, es capaz de hacer cosas increíbles, es capaz de vencer ejércitos, es capaz de hacer que campamentos que estadísticamente deberían salir muy mal y pasar cosas muy malas vayan genial y nos dé una tranquilidad enorme. Y la segunda idea es el gran deseo que tiene Dios para nosotros, para nuestras vidas, de que vivamos en paz, ¿no? Y me parece muy bonito el hecho de que incluso Dios, cuando vino a la tierra y se hizo hombre, nos lo quiso recordar una vez más. Dice Juan 16:33, cuando Jesús hablaba con sus discípulos, les dijo algo así como: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo sufriréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo, ¿no? Y es una idea que me fascina realmente, ¿no? Porque últimamente he estado como con mucho estrés, con muchas cosas, mucho ruido en la cabeza y se me olvida que al final del todo el Señor nos protege, me protege, ¿no? Y siempre está velando por cada uno de nosotros. Así que ahora me gustaría, si pudieseis tener unos momentos de oración todos juntos, podéis hacerlo individualmente o inclusive también en pequeños grupitos, ¿no? Me gustaría que principalmente os concentraseis en esas situaciones que a día de hoy os están comiendo un poco la cabeza, que os están mermando y también sobre todo en el hecho de recordarlas y dar gracias por todas aquellas situaciones donde el Señor ya nos ha librado, ¿no? Así que oremos.